RTN Revista. Muy buenos días, 6:30 de la mañana del martes 9 de mayo, martes de Mesa 13. El debate, el diálogo, la comunicación entre dos precandidatos del Partido Unidad Social Cristiana, aquí desde el café del Hotel Balmoral en esta mañana, donde iniciamos esta propuesta de contrapunto, de debates de los precandidatos de las distintas agrupaciones políticas. Así que en esta mañana vamos a conocer el pensamiento, las opiniones de los dos aspirantes a la candidatura de este partido político. Buenos días, David Roversi, un gusto compartir micrófonos con vos. Buenos días, Laura, buenos días a todos los que están en sintonía de Canal 13, Radio Nacional 101.5 FM y por supuesto a quienes comparten también con nosotros en las redes sociales. Hoy, pues, como lo dice Laura, una mañana especial de Mesa 13, de lo que significa contrapunto en el Sistema Nacional de Radio y Televisión, y donde pues vamos a estar escuchando las distintas opciones que ofrece el Partido Unidad Social Cristiana, sus dos precandidatos, tanto Rafael Ortiz como don Rodolfo Pisa, sobre lo que puede ser el futuro del país y donde pues en exactamente un año alguno de los dos podría ya estar teniendo sus primeras horas como presidente de la República. Así es la contienda política que se vive a lo interno de esta agrupación. Y bueno, ya vamos a iniciar próximamente con el primero de ellos que inicia, que camina hacia este café del Hotel Balmoral en esta mañana, tan capitalino, este hotel tan cotidiano de lo que es la cantidad de personas que se movilizan hasta el centro de San José. Denise Mora, creo que ya tenés con quién vas a hacer contacto esta mañana. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para usted, doña Laura, para David Roversi y por supuesto para nuestros televidentes. Un nuevo ejercicio democrático hoy en Mesa 13, este debate de los candidatos del Partido Unidad Social Cristiana. Estamos a la espera entonces del candidato Rodolfo Pisa acá en la Avenida Central, específicamente frente al restaurante y cafetería Cheyes, este famoso restaurante. Entonces estamos nada más a la espera de que él junto a su comitiva se acerquen para dar inicio a este segundo debate que hemos organizado en Canal 13. Una mañana fría, ya comienza el sol a asomarse acá en la Avenida Central. Muchísimas personas yendo hacia su trabajo, lo rico de las mañanas acá en el centro de San José. Bastante gente madrugando para ir a su trabajo. Y vemos en este momento a don Rodolfo Pisa acompañado de su esposa, viene también acompañado de su periodista, su jefe de campaña, el diputado Johnny Leiva, y vamos a acercarnos para conversar con don Rodolfo esta mañana. Vamos a ver la gente si se acerca o no también a saludar a don Rodolfo. Vamos a dejarlos un poco con el ambiente de la entrada de don Rodolfo acá a la Avenida Central. ¿Cómo le va? Sí. ¿Qué tal, don Rodolfo? Muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, muy contento, mañaneando, como dicen, aquí acompañándolos. ¿Cómo han estado? Mi esposa Ani. Mucho gusto. Buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Qué espera usted de este debate de Mesa 13? Bueno, un conversatorio entre social cristianos de cara a las elecciones del 2018, preparándonos para gobernar, sobre todo con los grupos de estudio y con las tareas que tenemos pendientes. Vamos ingresando, don Rodolfo. Muchísimas gracias. Un poquillo con dolor de espalda, entonces obviamente que eso tiene algún efecto, pero por lo demás muy bien. Adelante, don Rodolfo. Gracias. Bien, compañeros, don Rodolfo hace su ingreso al Hotel Balmoral. Doña Laura, David. Le veíamos acompañado de la exministra de Justicia, Patricia Vega. Interesante porque ya empieza a conocerse cuál es la comitiva que acompaña al precandidato social cristiano Rodolfo Pisa en esta mañana, previo a este debate, a este conversatorio, como lo resumía muy bien él, a este diálogo entre dos importantes aspirantes de este partido político. David, y es interesante conocer, valdría la pena conocer esa trayectoria que tiene Rodolfo Pisa a lo largo de su vida y por lo cual hoy aspira a tener la candidatura. Así es, Laura. Don Rodolfo Pisa de Rocafort, que tiene
59 años de edad, de profesión abogado, litigante, consultor internacional. Fue director de la Reforma del Estado en 1992 a 1993, director del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria, el CONESUB, en 1993, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social entre los años 98 y 2002. En el 2009 fungió como magistrado suplente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En 2002 fue miembro de la Junta de Notables de la Presidencia de la República de Costa Rica sobre la gobernabilidad democrática y diseño constitucional, y por supuesto pues fue secretario general del Partido Unidad Social Cristiana y también el precandidato de la elección anterior por parte de esta agrupación política cuando se dio la salida del doctor Rodolfo Hernández. Así es, retomó él las riendas de esta agrupación política, así que es el rostro, digamos, que más con el que más hay relación dentro de la población por parte del Partido Unidad Social Cristiana. Recordemos entonces cuando fue presidente ejecutivo de la Caja durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez, y bueno, él se ha desempeñado muchísimo en todo lo que es el tema de el derecho constitucional, ha sido su tema fuerte, por eso fungió como magistrado suplente y en algún momento, David, si no me equivoco, aspiró también a ser magistrado de la Sala Constitucional, pero bueno, es parte de ese currículum importante, y quién no podría olvidar lo que fue ese informe que se dio sobre de parte de la Junta de Notables. Él integró ese grupo en el 2012 y bueno, hicieron una serie de propuestas sobre el tema de gobernabilidad. Perfecto, pero vamos con nuestro compañero César Barrantes también, que tiene más de don Rodolfo Pizza. Bien, y aquí estamos justamente con el candidato Rodolfo Pizza. Buenos días. Muy rápidamente, ¿cuáles deberían ser los ejes temáticos del debate del día de hoy? Bueno, los temas que preocupan a los costarricenses, esencialmente el trabajo, creo que es la principal preocupación de los costarricenses, el tema de la inseguridad ciudadana, ha aumentado la criminalidad 50% en los últimos 3 años, es el aumento más grande de nuestra historia. Por supuesto, los temas de las presas, los temas de ambiente, los temas de protección de los animales, todos son temas muy importantes para los costarricenses. Me parece que nosotros no debemos descuidar por encima de los debates internos de los partidos o incluso los debates entre los partidos, lo fundamental es las preocupaciones, las ilusiones, los sueños, las frustraciones y las esperanzas de los costarricenses. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Lo dejamos para que lo preparen ya, lo listen para el debate. Compañeros, volvemos con ustedes con más. Gracias, César. Así es, nosotros continuamos acá en la Avenida Central a la espera del segundo candidato. Vamos a pedirle a nuestro compañero Mauricio Muñoz que nos ayude a ver si podemos ver al expresidente de la Asamblea Legislativa y precandidato del Partido Unidad Social Cristiana. Ahí vemos a don Rafael Ortiz, quien ya se acerca a la Avenida Segunda, acá al restaurante Cheyes, donde nosotros nos encontramos. Vamos a dejarlos con un poquito también del ambiente del ingreso de don Rafael. Adiós, Cheyes. Adiós, ¿cómo está? Gracias. Bien, le vemos saludando también a las personas acá en el centro de San José. Don Rafael, muy buenos días. Muy buenos días. Gusto saludarle aquí, muy contentos de poder comenzar este proceso de diálogo, de plantear nuestras inquietudes y dentro de un partido como el nuestro, que es un partido muy democrático y en donde los costarricenses pues podrán ir valorando las diferentes posiciones que tenemos y ante todo pues conversar sobre todos los problemas de nuestro país. ¿Un debate de ideas, don Rafa? Sí, claro que sí. Nosotros somos compañeros de partido. Obviamente habrán diferencias, pero se trata de eso, se trata de construir. Los que estamos aspirando a una posición como la presidencia de la República y especialmente en representación de un partido como el nuestro, pues lo hacemos
sobre la base de que venimos a resolver los problemas de la gente y en un ámbito de mutuo respeto. Así que pues esperamos que los que hoy están sintonizados lo disfruten y puedan pues irse motivando para que el próximo 4 de junio nos respalden con su voto. Perfecto, muchas gracias a don Rafael por acá. Hace su ingreso en este momento al Hotel Balmoral don Rafael Ortiz. Lo entrevistan en este momento nuestros compañeros de CINART Digital. Doña Laura, David, ustedes tienen más. Sí, también conversa con Sergio Castro para nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo a través de Radio Nacional, a 101.5 FM, Canal 13 y a través de nuestras redes sociales, David, para todos nuestros radioescuchas, nuestros seguidores en televisión. Hay un Facebook Live en estos momentos también donde pues pueden seguir esta transmisión. En dado caso de que estén en su oficina, que tengan que irse ahora y por supuesto seguirlo a través de la radio y por supuesto también a través, como lo dice Laura, de las redes sociales. En el Facebook Live va a estar pasando el debate completo y también a través de Twitter vamos a estar pues manejando las distintas frases, opiniones, ideas que dan los precandidatos socialcristianos, ¿verdad? Así es, bueno, pero ¿quién es Rafael Ortiz Fábrega, David? Así es, 63 años de edad, don Rafael Ortiz Fábrega, de profesión abogado. De 1984 al 2004 fue director del departamento legal de la Coca-Cola Company, de la cual fue encargado de las relaciones corporativas por Centroamérica y el Caribe. Del 2002 al 2006, presidente de Liga Deportiva Alajuelense, parte de lo más destacado de su carrera. En el 2014 fue designado como diputado de la República por el Partido Unidad Social Cristiana y en el 2015 finalmente preside el primer poder de la República y ahora pues aspirante del Partido Unidad Social Cristiana para lo que es la contienda electoral del 2018. Así es, y recordemos que también él, bueno, ahora se acerca ya hacia lo que es la parte de maquillaje, David, pero vamos a recordar que todo el proceso, a pesar de que él ingresa y logra ser presidente de la Asamblea Legislativa, rompiendo lo que fue el acuerdo cuando el PAC presidió con Henry Mora, él preside, él es el primer presidente producto de la alianza opositora y a pesar de ello él impulsó junto con el Frente Amplio del Partido de Acción Ciudadana lo que fue la reforma procesal laboral, se logra tener un acuerdo y hoy es ley de la República esa propuesta. Ahí los vemos cuando se saludaban, David, a Rodolfo Pisa y a Rafael Ortiz, ambos aspirantes del Partido Unidad Social Cristiana, y con esto se inicia el primero de una serie de debates que ellos tendrán en distintos medios de comunicación con el CINAR en el proyecto Contrapunto. César, adelante. Así es, doña Laura, aquí estamos ya con don Rafael Ortiz. Buenos días, don Rafael. ¿Cuáles deberían ser los ejes temáticos, lo más importante en el debate del día de hoy? Bueno, hay muchos. Yo creo que cualquier socialcristiano tiene que tener como punto principal de preocupación las necesidades de las personas más vulnerables, más pobres, que se relaciona sin duda alguna con el tema de la pobreza, con el tema del acceso a la salud, a la educación, la seguridad de las familias, la confianza que los costarricenses deben volver a tener en su clase política, sin duda alguna el transporte público. Costa Rica ha tenido avances muy importantes, pero también hay muchos aspectos que se han ido quedando atrás y estamos sin duda alguna en una etapa de nuestra historia donde transicionamos de lo que fue nuestro Estado social de derecho en el siglo pasado y unos retos que se nos vienen ahora con el crecimiento de nuestra población, con los retos de una economía globalizada y que creo que el país necesita nuevamente pues encontrarle soluciones a esos temas. Muchísimas gracias, don Rafael Ortiz. Lo dejamos para que terminen de prepararlo para el debate. Volvemos con usted, doña Laura y David. Perfecto, César, muchísimas gracias y con esto vamos a ir a una pausa. Ya regresamos con más acá de lo que va a ser Mesa 13 en cuestión de 15 minutos, el debate del Partido Unidad Social Cristiana, sin moderadores, sin reglas, parte de lo que proponemos el Sistema Nacional de Radio y Televisión para ustedes
acá en el país. A través del proyecto Contrapunto. Ya venimos. Abrir una cuenta nunca fue tan fácil en el BCR. Con su documento de identidad al día, llame al 22 11 11 11 y listo. Además, también puede solicitar su cuenta corriente o de ahorro en bancobcr.com, BCR Móvil o en cualquier oficina. Reciba el número de cuenta a través de su correo electrónico o mensaje de texto en su celular. ¿Qué espera? Abra ya su cuenta en el BCR y aproveche todos sus beneficios. Somos el Banco de Costa Rica. La Universidad Estatal a Distancia crece y se transforma. Con más de 40 carreras, te ofrecemos opciones educativas flexibles en 37 puntos alrededor de todo el país. Invertí en una educación de calidad. Invertí en la UNED. Matrícula presencial del 17 al 21 de mayo. Matrícula web del 13 al 21 de mayo. Más información al teléfono 2527-2297 o en uned.ac.cr. UNED, el conocimiento a tu alcance. Bienestar para todas las personas trabajadoras. En el Banco Popular aportamos a la calidad de vida de las personas, aplaudiendo y dignificando su trabajo. Para mí el trabajo es una forma de ayudar a los demás. Es lo que me motiva a salir adelante con mi familia. Para mí es importante porque me permiten ayudar económicamente a mi familia. Oportunidad de crecimiento a nivel personal y sobre todo sentirme valiosa para las demás personas que me rodean. Celebramos el mes de las personas trabajadoras. Banco Popular, valoramos su trabajo. Una nueva temporada de fútbol femenino está por delante. Este domingo 7 de mayo a las 11 de la mañana por Canal 13. Abrir una cuenta nunca fue tan fácil en el BCR. Con su documento de identidad al día, llame al 22 11 11 11 y listo. Además, también puede solicitar su cuenta corriente o de ahorro en bancobcr.com, BCR Móvil o en cualquier oficina. Reciba el número de cuenta a través de su correo electrónico o mensaje de texto en su celular. ¿Qué espera? Abra ya su cuenta en el BCR y aproveche todos sus beneficios. Somos el Banco de Costa Rica. Una apasionante historia que te atrapará desde el inicio. Una de las series españolas más exitosas y premiadas de los últimos tiempos. El tiempo entre costuras. Un fascinante relato basado en la novela de María Dueñas, filmado en Portugal, España y Marruecos. Véala a partir del lunes 15 de mayo a las 8 de la noche. Te invita Banco Popular. Solo en Canal 13. Abrir una cuenta nunca fue tan fácil en el BCR. Con su documento de identidad al día, llame al 22 11 11 11 y listo. Además, también puede solicitar su cuenta corriente o de ahorro en bancobcr.com, BCR Móvil o en cualquier oficina. Reciba el número de cuenta a través de su correo electrónico o mensaje de texto en su celular. ¿Qué espera? Abra ya su cuenta en el BCR y aproveche todos sus beneficios. Somos el Banco de Costa Rica. Celebre con nosotros todos los domingos a las 9 de la mañana la Santa Misa, aquí en Canal 13. El adulto mayor, sus derechos, responsabilidades y diferentes opciones para disfrutar a plenitud cada día. Con sello de oro, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde y con repetición a las 8:30 de la mañana en Canal 13.
Cuando comencé a luchar por hacer realidad los ideales de justicia social cristiana vigentes hoy día en un código de trabajo y en el régimen de seguridad social, era apenas un joven medio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra edición de RTN Noticias. Los precandidatos del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Pisa y Rafael Ortiz, ambos continúan en una fuerte lucha para la candidatura del Partido Rojo y Azul, con sus intenciones claras de llegar a la presidencia de la República en el 2018 a 2022. Decidimos fusionarnos los 4 partidos en uno solo, que denominamos Partido Unidad Social Cristiana. Esto ocurre en 1983, en diciembre, y ahí, con ese interés de hacer un solo partido, es que surgió la Unidad Social Cristiana ya como partido político y no como coalición de partidos políticos. Rafael Ángel Calderón selló su compromiso con Costa Rica. A través de su historia, el Partido Unidad Social Cristiana palpó el calor de la gloria, así como también el frío de unas esposas y un circo mediático envolviendo a 2 de sus expresidentes. ¡No lo tape, no lo tape! ¡No lo tape! ¡Enséñelo! A la semana de estar yo en prisión llegó don Miguel Ángel. Fuimos compañeros de prisión y del mismo módulo carcelario durante 4 meses y medio. Cuando se creía que el partido rojiazul se levantaba para luchar en las elecciones de la mano de un médico, como lo representaban sus raíces ideológicas, el calderonismo, en las pasadas elecciones su candidato Rodolfo Hernández renunció a la campaña del 2014 con fuertes señalamientos al partido. Durante décadas, el tradicionalismo hizo que la mayoría de los costarricenses pensaran en verde y blanco o en rojo y azul. Pero eso cambió a partir del proceso electoral del año 2002. Fueron esos episodios de inicios del siglo XXI los que ponen fin a ese bipartidismo en Costa Rica. Muchos de los candidatos y candidatas a diputados realmente no se caracterizaban en esas elecciones por ser figuras renovadas que le permitieran al costarricense elector entender que efectivamente se había dado no solo una renovación, sino una ruptura con esas estructuras cuestionadas. Hay otro elemento muy importante un poco en esa realidad, y es también lo que otros partidos políticos hicieron para ganarse el favor del electorado. Hoy tenemos una situación de tripartidismo en el gobierno y de multipartidismo en la Asamblea Legislativa. En las elecciones nacionales del año 2006, los socialcristianos, con Ricardo Toledo como candidato, obtienen el porcentaje de apoyo más bajo de su historia, 3% de votos. En las elecciones del 2010, con Luis Fishman y su campaña del menos malo, obtuvo 3.88% de votos. Y en la más reciente del año 2014, con Rodolfo Pisa, obtiene el 5º lugar con 6.02%. Es que el partido fue tomado por un sector que fue minoritario en la elección pasada, vea qué curioso, pero mayoritario en delegados para haber tomado la estructura de partido. Es decir, es que nosotros siempre hemos sido republicanos. Acuérdese que en esto que le cuento y le comento, es el republicano el que forma la unidad. Es decir, fue parte esencial de la unidad. Nosotros retomamos por eso nuestro partido republicano. Yo no tengo ninguna relación ya con la gente que está en la unidad. Actualmente, 8 diputados de 57 en total conforman la Fuerza Social Cristiana en la Asamblea Legislativa. Un repunte si tomamos en cuenta los fracasos en las campañas del 2006 y 2010. Con la salida de Rafael Ángel Calderón Fournier, que sale a fundar un partido distinto, el partido se limpió, para decirlo, de esa
de esa imagen de viejos líderes asociados a don Rafael Ángel Calderón Fournier. Eso no quiere decir que no haya dirigentes del partido que vienen del calderonismo de Rafael Ángel Calderón a la Unidad Social Cristiana y se mantienen ahí, por supuesto que sí. Abel Pacheco en este momento está apoyando a Rafael Ortiz. El partido aún no se libra de las fuertes críticas de sus mismos simpatizantes. Es el típico ejemplo de la mafia político-empresarial que yo he venido hablando, que es la que ha venido corrompiendo el país en los últimos 20 años. Aquí todo lo que se ha venido haciendo es para favorecer a la tendencia PISA. Nosotros lo que queremos es de que se acabe eso. En la actual precampaña, 2 recursos de amparo electoral fueron presentados ante el Tribunal Supremo de Elecciones por supuestos cobros excesivos en la inscripción de precandidaturas. El tribunal les exigió bajar ese monto. El Partido Unidad Social Cristiana se dice social cristiana. Yo lo veo hoy en día un poco más liberal que social cristiano. En general los costarricenses no están creyendo en los partidos políticos y eso lo vemos cuando buscan efectivamente y le dan mayor importancia a los candidatos que a los partidos. Esto denota también la necesidad no solo de los partidos de buscar la mejor gente, ¿verdad? Y la gente que pueda tener mayor confianza, sino también de renovar los cuadros. Gerald Murray y Miguel Carabaguías quedaron fuera de la opción de precandidatura rojiazul y las cartas del partido son el ex candidato Rodolfo Pisa Rocafort y el diputado y expresidente legislativo Rafael Ortiz Fábrega. En mi caso, soy una figura nueva en la política, es hasta el 2014 que yo me involucro y que resulto electo como diputado. Creo que uno es el producto de lo que ha acumulado de las experiencias, de las enseñanzas a través de su vida. Yo he tenido una formación en la parte jurídica como abogado, pero también con un trabajo a través de los años en el sector privado. Pisa busca reelegirse como candidato. En 1998 fue presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social en la administración de Miguel Ángel Rodríguez. Yo no quiero ganar porque el otro no sea un buen candidato. Yo quiero ganar porque soy mejor, porque sé lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno en la Costa Rica de hoy. Si no somos capaces de tomar la bandera de un partido prácticamente en el suelo y levantarla, ¿con qué cara le voy a decir a los costarricenses que soy capaz de coger la bandera de Costa Rica y levantarla aún más alto? Estas son las cartas de la Unidad Social Cristiana para el próximo 4 de junio, cuando se realice su convención interna, para buscar en el año 2018 el 1.000.000 de votos para la presidencia de la República. Entonces, ya para comenzar, Rodolfo, un gran gusto de saludarte. Buenos días, gusto de verte de nuevo. Encantado. Aquí mañaneando y acompañándonos de un buen café, muy contentos en el centro de San José. Así es. Bueno, tal vez para comenzar, yo les decía ahora cuando veníamos ingresando que es un día que supongo que también compartís ese sentimiento de que empezamos este proceso dentro de un partido como el nuestro, un partido democrático, donde vamos a compartir de una manera muy respetuosa nuestras propuestas. Habrán diferencias, pero siempre serán dentro del ámbito de lo que debe ser un partido democrático. Y estoy seguro que de ahí todos queremos, por supuesto, lograr nuestro objetivo, pero sobre todo que nuestro partido crezca. Cuando vemos esta historia que acaba de pasar, nos damos cuenta de lo que significa el movimiento del Partido Unidad Social Cristiana, incluso remontándonos a los años 40. Veo yo la imagen del doctor Calderón Guardia, a quien tuve la oportunidad de conocer muy joven, de quien mi abuelo fue un hombre que estuvo con él siempre. Y
todo el devenir de nuestro movimiento, de los momentos duros. Aún veo esas imágenes y me conmueven, de las situaciones también difíciles, en algún momento injustas, que hombres han tenido que soportar. Pero hoy estamos aquí diciéndoles a los costarricenses que este partido viene de vuelta. Este partido tiene personas que en distintas tendencias, pero que tenemos un objetivo muy claro, que es que Costa Rica vuelva a tener un gobierno social cristiano en este momento histórico que la patria demanda nuevamente que los asuntos del Estado se conduzcan bajo ese camino. Sí, yo creo que en la vida siempre destacamos lo que nos une, no las pequeñas discrepancias. No solo nos une el mismo corte de pelo y la carrera al centro, sino que nos unen una historia de valores social cristianos que inicia en los años 40. Me parece que en la presentación se deja por fuera lo más esencial, que es la lucha primero por las garantías sociales, por la seguridad social, por las casas baratas, después convertidas en IMBU, por los zapatos para los niños pobres, por la Orquesta Sinfónica Nacional, por la Universidad de Costa Rica, la lucha por el bono gratuito a la vivienda, por las pensiones del régimen no contributivo, la lucha por la ley de protección al trabajador, por la ley de paternidad responsable, el equilibrio fiscal y un compromiso. Hace 11 años, efectivamente, cuando terminó el último gobierno de la Unidad Social Cristiana, en este país había problemas, sin duda habían problemas, pero en este país había menos pobreza, había mucho menos desempleo, había más oportunidades, crecía más la escolaridad y la educación, crecía más los servicios de salud y no había déficit fiscal. Es más, no había hacinamientos en las cárceles. Entonces yo creo que eso hay que destacarlo, esa historia que nos compromete, que nos diga. Obviamente nosotros señalamos que el pasado es un lejano país, pero nosotros como fuerza nueva, tanto don Rafael como quienes habla, Rodolfo Pisa, hemos luchado, repito, por reordenar el partido, limpiar el partido, levantar el partido, porque ahora estamos preparados de nuevo para limpiar Costa Rica, para renovar Costa Rica, para levantar Costa Rica. Gobernar es lo que se hace mientras los demás dicen que no se puede. Gobernar es preocuparse por la gente, preocuparse por gente como usted que nos oye en la televisión o que nos oye en el radio, preocuparse por los problemas de la gente, más allá de los debates de quién es el candidato, de quién es el partido que llegue al gobierno. A nosotros nos va a tocar juntos, don Rafael y yo, trabajar por levantar de nuevo Costa Rica. Rodolfo, cuando nosotros volvimos a involucrarnos en la actividad política en el partido hace 4 años, y yo digo volvimos, aunque soy nuevo en estar desempeñando puestos como diputado, puestos de representación popular, pero siempre he llevado en mi corazón desde muy niño lo que es casualmente la gran reforma social, la lucha inclaudicable por la justicia, por el defender a los que menos tienen. Lo que fue una Costa Rica antes de eso, del gobierno del doctor Calderón, donde la expectativa de vida no superaba ni los 50 años, donde la mortalidad infantil era de 50 niños por cada 1000 que nacían. Y eso, sin duda alguna, fue lo que me motivó a mí a eso y una serie de frustraciones que podremos ir tocando, que yo estoy seguro que ustedes en sus casas tienen, de los problemas que hoy nos afectan. Pero no hay duda de que no podía yo, sentado en una oficina, en mi casa, ver que nuestro partido tomara un rumbo como el que iba llevando, que parecía que poco a poco iba a ir desapareciendo de la escena política. Nosotros nos involucramos y tuvimos una lucha bastante dura en cuanto a que formamos un grupo que se tuvo que enfrentar casualmente a la tendencia que en ese momento apoyaba uno de los fundadores del partido, el licenciado Calderón Fournier. En ese momento todavía no te habías integrado al movimiento, pero logramos y por supuesto hay que reconocer que ahí fue donde se dio el primer movimiento de democracia interna, donde se eligieron los diputados.
nos costó mucho. Yo te cuento con toda sinceridad que el primer puesto de elección que yo que tuve y todavía lo ostento hasta que se cambie la Asamblea Nacional, yo soy delegado del distrito de San Antonio del Tejar, en Alajuela. Ahí comencé mi carrera hace 4 años y fui delegado cantonal, obviamente provincial, y tuve la oportunidad, en base al apoyo de todos los delegados de la provincia de Alajuela, de llegar a la Asamblea Legislativa. Y llegando ahí, pues comenzar a pensar en cómo podíamos ir reforzando lo que había sido nuestra historia. Para mí, lo más importante desde que ingresamos a la Asamblea Legislativa, Rodolfo, fue cómo lográbamos darle vida nuevamente a la gran reforma procesal laboral, que no es más que la reforma a la mitad del Código del Trabajo. Y nosotros trabajamos en eso, fue 15 años de que el proyecto estaba ahí, venía incluso de la época de la concertación del gobierno del doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Tuvimos sentados en una esquina a los sectores empresariales representados por don Antonio Álvarez y a los sectores sindicales por don José María Villalta, y logramos ese acuerdo. Y para mí, te digo, y me imagino con el orgullo que también tenés vos por tu padre, esa gran persona que fue, ese día cuando se aprobó ese proyecto, sentado yo en la presidencia de la Asamblea Legislativa, pensé en las luchas de esos hombres como mi abuelo, que le habían dado a Costa Rica todas esas garantías sociales, y tener la oportunidad de estar en ese momento ahí. Me sentí muy complacido, y son situaciones como esas las que a uno lo motivan para dar un paso adelante y seguir luchando por ese sueño que nunca podrá morir. Y por eso es que no me cabe la menor duda de que, identificados con las necesidades que ustedes tienen, que tienen en los costarricenses, por mejores empleos, por mejor educación, por mejores oportunidades, los mejores días de este partido están por venir. Sin duda, don Rafael, efectivamente. Aquí hay temas fundamentales que le importan a los costarricenses y que creo que es la razón de ser por la que estamos en la vida política. En primer lugar, tenemos un problema de trabajo. La gente está desesperada porque tenemos el mayor nivel de desempleo desde Canadá, Argentina, en todo el continente americano, junto con Venezuela. Y no baja. Yo el otro día estuve en OSA, recientemente este fin de semana, conversando, sentado con unos trabajadores bananeros y conversando con ellos. ¿Ex-bananeros? No, trabajando en la zona bananera actualmente. Jóvenes, mujeres, mayores. Yo les pregunté cuál era su principal preocupación. Escucharlos un buen rato. Ellos comían con la tacita básicamente que cogen del chop suey, y mientras me conversaban todos destacaron un tema, el trabajo, que estaban contentos porque tenían un trabajo, porque en esa zona por muchos años había mucho desempleo, y eso es lo que yo encuentro en las barriadas, eso es lo que yo encuentro en todas las zonas del país. El trabajo en los últimos 7 años prácticamente no ha crecido. Es más, este gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo anunció que llegaría a 217,000, se comprometió con 217,000 nuevos puestos de trabajo. El año pasado cerraron con 56,000, con 28,000, es decir, no se está creando ni siquiera el trabajo que necesitan los que vienen a incorporarse a la fuerza laboral, digamos, a la población económicamente activa, que son más o menos 76,000 por año. Solo 28,000. Entonces cada día lo que hay no es solo el mayor nivel de desempleo, incluso superando las épocas de la mayor crisis, en la época de los años 80, sino que además mucha gente ya en las encuestas ni siquiera dice que está desempleado, porque ya perdió la fe de tener trabajo. Está el tema de la seguridad ciudadana. El año 2013, déjame terminar un momento para dar el dato que me parece muy importante, para que después volvamos un poquito. En el año 2013, en este país mataron a 411 personas. El año pasado, 2016, 3 años después, mataron a más de 621 personas. Se trata de un aumento de la criminalidad de más del 50%. Es el aumento más grande de nuestra historia. Esas son las cosas que nos indignan a los que estamos en esto. Y si no tenemos el corazón
y la indignación por esas cosas, por esos problemas de seguridad ciudadana, por esos problemas de desempleo, la política queda a un lado. Yo creo que ese es el tema fundamental que debemos plantear los costarricenses. Está el tema de las presas, cuánto tarda la gente en llegar de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Rodolfo, tal vez si me permitís antes de, de pasar a otro tema, porque yo sé que tenemos muchas cosas de qué conversar sobre eso, pero en el tema del empleo tenemos que estar muy claros de que es un problema estructural. Haces mención a las situaciones que se dan en los años 80 y todos sabemos cómo dejamos de invertir, cómo el Estado costarricense dejó de invertir en educación. Llegamos a momentos en donde no invertíamos ni el 4% del PIB, si acaso el 4%. Y eso ha generado una generación de costarricenses que no han podido encajarse, encadenarse a las nuevas formas de empleo, de trabajo que ha generado el mundo globalizado. Y eso también en estas zonas rurales donde hemos estado, hace poco estuve yo también en la zona sur, la parte de la agricultura, si bien es cierto, se iba a generar una agenda complementaria, nunca se hizo. Y vemos cómo con el tiempo, cada vez en esta misma zona sur estamos sembrando menos arroz, más palma africana, que da menos empleo, y ocurre que muchas de estas personas que no tuvieron trabajo en los últimos años, que trabajaron en la informalidad, hoy viven, y me conmovía el otro día reunido con unos adultos mayores allá con doña Angelita en Río Claro de Golfito, viviendo con unas pensiones del régimen no contributivo de 78.000 colones. Y me decían, no nos alcanza, nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Pero ahí mismo, sobre esta situación que vemos en donde hay un abandono no solo en el sector agrícola, sino en esta misma zona de Golfito, ahora que nos ubicamos en la región Brunca, que es la región más pobre del país, relacionando esto con el tema de la delincuencia, en Golfito, me decía el capitán del puerto, hay 90, un poco más de 90 muchachos que trabajaban en el sector pesquero, una actividad también muy venida a menos, y han terminado en las garras de nuestro peor enemigo, así como el empleo y la pobreza, pero lo que nos afecta a nuestras familias, están estos jóvenes y personas que trabajaban en el sector pesquero en estos momentos privados de libertad. Y hay familias enteras que han perdido a sus esposos, a sus hijos. Pero si te vas por toda la vertiente del Pacífico, como me ha tocado desde Puerto Jiménez, desde Golfito hasta La Cruz, en Guanacaste, tuve una situación muy triste de conversar con un grupo de unas 40 señoras en la zona de Chacarita, donde yo les pregunté eso, pero ¿qué es lo que más sienten ustedes que les afecta en estos momentos? Por supuesto está su problema de empleo, pero me decían, don Rafa, mire, nosotros tenemos hijos nuestros que entrando en el colegio ya los meten en el narcomenudeo, a nuestros hijos mayores, a nuestros esposos, casi todas mujeres jefas de hogar, porque el rostro de la mujer joven, de la mujer sola, de las jefes de hogar, que es prácticamente un 50%, es el rostro de la pobreza en el país. Y eso, en el tema de la seguridad, no sé si viste la semana pasada la encuesta que hace la Contraloría General de la República, los dos temas que están, por lo menos que salen ahí como los temas que más le preocupan a los costarricenses, casualmente la seguridad ciudadana y la corrupción, parece mentiras, desde la óptica, desde 3 diferentes aspectos donde analizan el tema de la corrupción. La cifra que más me alarma, los mismos empleados públicos, que son parte de los que los toman en cuenta en esta encuesta, un 30% dicen conocer de situaciones de corrupción, pero no confían en la forma de hacer la denuncia o no saben cómo hacerlo. 30% de los empleados públicos es prácticamente 87.000 funcionarios. Eso es como decir que la ciudad de Grecia todos estuvieran conociendo que hay temas de corrupción y que no se está haciendo nada al respecto. No, sí, así es. Bueno, en primer lugar hay que poner a Costa Rica a bretear, poner a las instituciones a bretear para proteger a los jóvenes de la drogadicción y enfrentarlo de manera transparente, clara. Mucha gente en este país ha sido presa de problemas de drogadicción, sobre todo los más jóvenes, en todos los cantones y en todos los distritos de este país. En el pasado, Costa Rica era un puente entre los productores del sur
y los consumidores del norte. Hoy la gente se está matando por territorios, es decir, por quién le vende, por quién envenena más a nuestros jóvenes. Pero entonces ahí tenemos que tener una doble visión. Uno, una mano solidaria para aquellos que están enfrentando su problema, que están enfrentando un problema de drogadicción o incluso un problema en las cárceles, de ahí el combate al hacinamiento carcelario, pero también una mano estricta en la aplicación de la ley, de que los jueces, de que los tribunales, de que que la policía pueda aplicar efectivamente la ley. Me parece que esa combinación de la mano solidaria y de la mano que aplica la ley es esencial en un Estado de derecho y en un Estado democrático. En este país efectivamente hay muchos problemas y yo creo que esa es la razón. Hay problemas en el ambiente. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de la arborización, de la cobertura boscosa, pero tenemos los ríos más asquerosos de la América Central. Bueno, hemos descuidado los ríos y por eso yo cuando he hablado de poner patos en el Torres o poner patos de nuevo en un río, lo que estoy es destacando la necesidad de que limpiemos nuestros ríos, al menos limpiemos uno por cada provincia para que volvamos a recuperar la fe. Por eso es importante hacer las cosas que los costarricenses volvamos a hacer. ¿Qué pasa en el empleo? Bueno, hay un problema de emprendedurismo. Aquí le ponen palos a la carreta a todos los emprendedores, abrir una peluquería, abrir un taller, abrir una imprenta, abrir una soda, abrir una pequeña empresa, se vuelve un calvario. Hoy hay mucho más trabas que hace 4 años y muchísimo más que hace 15 años. Y no ha mejorado la condición. Hoy necesitamos promover el turismo, que es el que puede permitirnos sacar mucho más posibilidades de trabajo, porque en el turismo trabajan todos, desde el jardinero hasta el contador, desde el que sabe idiomas al sociólogo, desde el que maneja un caballito para llevar a los turistas al que maneja una computadora. Esa es una de las áreas. El otro área es la infraestructura. Antes de pasar, déjame para terminar un momento porque antes me gustaría de pasar cuadrar otro tema, una idea. me parece para terminar la idea. No, es que ya pasaste otro tema. No, déjame para terminar la idea. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejarlo Muchas terminarla, gracias. pero... voy a ir con el tiempo, más o menos, para cubrir el mismo tiempo. Vea, y tenemos el problema obviamente de la infraestructura. La infraestructura crea trabajo. Yo no tengo problema en el déficit fiscal, si el déficit fiscal es para aumentar la inversión en infraestructura. Este país le urge pensar en tener un aeropuerto pequeño pero importante en la zona sur, otro en Limón. Este país le urge tener el muelle de turistas en ambas costas, en el Atlántico y en el Pacífico. Este país le urge en carretera, le urge el agua, Guanacaste, pero le urge a todas las comunidades. Hoy por hoy estamos varados y por supuesto carreteras. Al ritmo que llevamos ahora, de las 20 carreteras más importantes de este país, se está construyendo si acaso una cada 4 años. Es decir, tardaríamos 80 años en cubrir todo lo que está en el paquete. Y los cuellos de botella. Y también, por supuesto, recuperar los trenes que van de este a oeste y ligarlos precisamente con el metro que va de norte a sur, porque lo que se trata es de que la persona que viene de Alajuela, si quiere llegar al centro de San José, pueda llega a la estación, se monta en el metro rápidamente y llega al centro de San José. O si quiere ir a Desamparados, también puede ir a Cartago, porque en el metro coge de Desamparados o de Guadalupe en el metro a San José y puede montarse otra vez en el tren que va hacia Cartago. Todo eso es importante. Rodolfo, sí, claro que es importante. Yo no quería dejar pasar la oportunidad porque la seguridad sin duda alguna es un tema fundamental y que afecta a todas las familias. Como les comentaba, afecta a las familias y especialmente a las familias que están en una condición de mayor pobreza. Nosotros tenemos que tener una posición muy estricta en cuanto a eso. Me parece que una de las cosas que no podemos permitir es que cuando han sido condenados a una sentencia, que no puedan salir antes y mucho menos que los jueces puedan tomar una decisión de que salga alguien de la cárcel sin haciéndole caso omiso a las recomendaciones de un instituto de criminología. Por eso presenté un proyecto para que tengan que acatar esas recomendaciones y no pase lo que ocurrió en Liberia, que una persona salió anticipadamente y causó una tragedia asesinando a un grupo de jóvenes. Pero también con el narcotráfico en la presidencia de la Asamblea Legislativa tuve que tomar una decisión.
Ustedes se acordarán de que no estaban dejando que entraran aquí los aviones que estaban haciendo el servicio de reconocimiento en apoyo a la lucha con el narcotráfico. Y ya querían de que nosotros tuviéramos que aprobar en la Asamblea Legislativa cada uno de los permisos de estos aviones. Pues tomamos una decisión, tomamos una resolución que al final tuvimos que enfrentarlas con algunos de los compañeros de las otras fracciones, pero finalmente la Sala Constitucional nos dio la razón. Nosotros tenemos que tener, sin duda alguna, esa mano dura contra el narcotráfico, tenemos que tener una posición muy clara de que las personas que han cometido crímenes violentos no puedan salir sencillamente porque ya han cumplido la mitad de su periodo de su estancia en privados de libertad. Pero hablando del tema de infraestructura, me interesa mucho porque sé que lo del metro ha sido algo que están proponiendo. Y veía, analizando el informe que hizo el Colegio Federado de Ingenieros, que incluso puntualizaban, y quiero decirte algo, me parece que es un sueño, que es una excelente idea, pero primero que todo tenemos que observar lo que dice en ese informe, y lo leí hace un par de días, de que no hay una viabilidad financiera para iniciar este metro en estos momentos, que no existe lo que llaman una demanda robusta de personas que lo puedan estar utilizando para que el metro sea viable. Tendríamos en ese sentido que subvencionarlo, que los costarricenses que viven en otras partes del país, subvencionarlo. Me parece que antes de eso existe ya un proyecto que está mucho más avanzado, que es el tren rápido de pasajeros, que está ya en el banco de proyectos del Mideplan, que sería un tren que abarca desde Paraíso hasta Ciruelas, que abarca 4 provincias, porque la población económicamente activa, los que trabajan, los que todos los días van a bretear, los que se levantan en la mañana temprano como hoy, que tienen que ir de Cartago a La Juela o de Heredia a la zona franca o venir aquí a San José a trabajar al Hospital San Juan de Dios, son más de un 60% en algunos casos. Y eso es un volumen mucho más grande que en sí lo del metro. Eso es una obra complementaria que hay que hacerla, pero en nuestro gobierno, en mi gobierno, lo primero que tendríamos que comenzar a hacer es ese tren rápido de pasajeros metropolitano que cuesta 1.700 millones, porque solo una línea del metro cuesta 1.000 millones y todo supera más o menos los 6.000 millones. Pero en esto de las obras, de la infraestructura, yo creo que tenemos que pasar de esa cultura de que quién pone la plaquita, o el otro día que oí ahí algunos diputados decir, bueno, pero es que eso empezó en este gobierno, en el gobierno nuestro, y ustedes lo siguieron. El Grupo Consenso en el año 2012 señaló la ruta. Costa Rica debe invertir más o menos un 2.5 del PIB por los próximos 35 años para ponernos a tono y cubrir las necesidades que el país tiene en esa materia. Y yo me comprometo, y estoy seguro que usted también lo haría, de no estar pensando en quién pone una placa o si lo empezamos aquí o allá. Tenemos que pensar en un plan país y pensar en 3, 4 administraciones. Y en ese sentido, creo que debemos ser muy claros para que la gente no diga, bueno, es que se ofrece un metro, pero ahora empezaron con un tren rápido de pasajeros, que no vayan a decir, bueno, se prometen cosas y otra vez volvemos a incumplirlas. Bueno, me parece que hay que encuadrarlo y te lo reitero, la propuesta debe ser una propuesta complementaria a lo que tenemos, porque eso está mucho más adelantado. Entonces, ¿estarías de acuerdo que lo primero que hay que hacer es el tren rápido de pasajeros? Y el metro lo dejarías para cuando en una casa hay falta de comida y falta de educación, hay que resolver las dos cosas. Pero es que cuando vas a construir una casa, una casa se comienza a construir, primero se ponen las bases. Aquí primero hay que hacer el tren rápido de pasajeros y después el metro. Mire, yo lo que creo en esto es que este país... el mismo informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, página 34, así lo establece. No hay viabilidad financiera en estos momentos. Bueno, vamos a hablar de eso si querés, porque creo que ya lo explicaste. Vea, yo sí creo que se puede y se debe hacer un metro. Tengo más de 4 años de defender el punto. Obviamente, ¿por qué? Porque hay que resolver el problema de la gente de Ciruelas, hay que resolver el problema de la gente de Paraíso, de Cartago, pero también hay que resolver el problema de la gente de Guadalupe, de la gente de Atillo, de la gente de Tibás, de la gente de Desamparados, que también tiene derecho a movilizarse y tiene derecho a cambiar el carro, a no tener que tardar 1 hora en llegar desde el trabajo a su casa y de la casa al trabajo.
Tenemos que integrar. Los trenes corren este-oeste y por supuesto que son indispensables y yo me comprometo y me he comprometido desde muchos años atrás de volver a recuperar el tren como se comprometió la unidad. No fue la unidad la que cerró el tren en Costa Rica, fue el Partido de Liberación. Pero en todo caso, nosotros al mismo tiempo que hacemos ese trabajo, tenemos que integrar. La primera línea será de Desamparados a San José y de San José que es una sola de las líneas. Todas las obras de infraestructura en el mundo son subsidiadas, todas. Incluso la carretera 27 que está concesionada. Esa carretera tiene 80 kilómetros, cerca de 80 kilómetros, de los cuales solo hicieron 30 kilómetros, de los cuales los puentes los hizo el gobierno, de los cuales las expropiaciones, que es lo más caro de una carretera, ya también estaba hecha. Por supuesto que si podemos integrar al ICE con el Incofer para trabajar en esa primera línea del metro, tener un tren eléctrico que contamine menos, que aligere el paso de la gente y además que le devolvamos la confianza a los costarricenses. Los costarricenses fuimos capaces hace más de 100 años de hacer un tren desde San José, desde Plaza Víquez, por decirlo así, hasta Punta Arenas. Fuimos capaces de hacer un tren desde Alajuela hasta Limón. Fuimos capaces de hacer un teatro nacional cuando decían que no se podía. Fuimos capaces de hacer una seguridad social cuando dijeron que no, que eso era para los países más ricos, que los países como nosotros no teníamos todavía las condiciones para hacer un seguro social. Gracias a Dios, este país se atrevió a abolir el ejército, este país se atrevió a alumbrar públicamente, fue de las primeras ciudades. Yo lo que creo es que en este país tenemos que volvernos a creer. Los costarricenses, la principal tarea que tenemos es recuperar la esperanza y entonces complementar los esfuerzos. Sí, efectivamente, vamos a tener que hacer un esfuerzo en infraestructura. Es importante, hay cuellos de botella. Los cuellos de botella son esenciales. Nosotros propusimos atender 100 cuellos de botella, 25 por año. Vean, la carretera Zarcero a San Carlos, mientras se hace la carretera que no tiene ni principio ni fin ahí en San Carlos y que tiene más de 40 años de esperar, bueno, ahí de pronto vienen 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta y hay un puentecito, un río pequeño y solo hay un carril. Y entonces la gente tiene que esperar 20 minutos de un lado, 20 minutos del otro para que pasen los camiones de caña o con los camiones o los camiones grandes. Bueno, es que esas pequeñas cosas y las grandes cosas son esenciales y una no desmerece a la otra, porque lo que necesitamos es integrarnos mucho más y también, si es posible, usar la línea del tren para que la gente se pueda movilizar desde Siquirres a Limón o a Moín cuando ahora entre el nuevo puerto y que nos podamos movilizar desde Caldera o desde Barranca hasta Punta Arenas, usar la misma vía férrea. Es que una cosa no desdice a la otra si la ponemos en un plan. Claro, Rodolfo, pero hay algo que sí tenemos que, hay que creérsela, pero yo creo que primero que todo tenemos que ser muy claros y no levantar expectativas que en un momento dado más bien pueden venir a repercutir en contra de lo que en un momento dado se presenta. Porque nosotros tenemos que volver a generar credibilidad. Hoy más del 60% de los costarricenses no creen en un partido político y nosotros venimos levantando ese partido político y lo hemos hecho desde las bases, desde que la gente, como me tocó a mí ir a hablar con personas en los 112 distritos de Alajuela y ahora ir por todo el país para decirles que nosotros podemos hacer las cosas, pero parte, me parece a mí, de ser muy conciso y saber que lo que estamos proponiendo es algo que podemos lograr. Hay que creérsela, pero yo lo que quiero es decirles que primero hay algo que está adelante de eso y lo que tendríamos que hacer, y por lo menos mi compromiso absoluto y total, es comenzar con el tren rápido de pasajeros que abarcaría de Paraíso hasta Alajuela. Posteriormente vendría, digamos, esta primera línea del metro, pero hay que ser muy claros porque no hay en estos momentos las condiciones, o sería poner la carreta antes de los bueyes, comenzar a hacer eso sin hacer este tren rápido de pasajeros. Por supuesto, hay 100 cuellos de botella y por lo menos aquí en las entradas de San José hay unos 25 identificados que no requieren grandes inversiones, que probablemente... y cuando hablo de grandes inversiones, son inversiones que no superan los 20 millones de dólares y que podrían, sin duda alguna, ser mucho más eficiente el tránsito acá por la misma ciudad. Pero en la parte de infraestructura tenemos que tener muy claro también que en muchos cantones, ahora en la zona norte, hablabas de San Carlos, hay
una gran parte de las vías de comunicación hacia las fincas, hacia las propiedades, prácticamente un 78% que está en mal estado. A pesar de que nosotros en la presidencia de la Asamblea Legislativa, con los compañeros de todas las otras fracciones, logramos hacer una reforma a la ley 8114 que le traslada fondos a las municipalidades para que ustedes en las áreas rurales tengan la manera de sacar sus productos. Pero también hay que hacer un esfuerzo en las zonas rurales y que las municipalidades trabajen de una manera, en una forma más integrada a nivel regional, logrando economías de escala para poder resolver los problemas que tienen en sus comunidades, especialmente en esas zonas rurales donde tenemos grandes rezagos en la infraestructura. Eso es una tarea que tenemos que cumplir y tenemos que hacerlo con una visión de desarrollo y de apoyo a los gobiernos locales, integrándolos con las instituciones autónomas y con el gobierno central, para poder utilizar de una manera más eficiente los recursos que tenemos, que son recursos, como todos sabemos, escasos ahora, que tenemos que resolver problemas concretos y directos en cuanto al déficit que tenemos que enfrentar. Tema que me gustaría que lo conversáramos, porque me parece que nosotros no podemos pensar en estos momentos de estar pensando en nuevos impuestos si nosotros no somos firmes en cobrar en un 7-8%, que tal vez sería iluso de poder recaudarlo todo. Pero antes de pensar en nuevos impuestos tenemos que darle las herramientas a la administración tributaria para que pueda recaudar. Y de ahí también, pues, lograr reducir lo que son los gastos superfluos a nivel del sector público. Yo creo que ahí tenemos un trabajo importante que hacer sin satanizar, porque he visto algunas personas que quieren catalogar de que los empleados públicos son los causantes del déficit fiscal, y eso no es así. Nuestro gobierno y en el gobierno del doctor Abel Pacheco, claramente que lo manifestaste, nuestro país quedó sin un déficit fiscal y se manejaron las cosas con responsabilidad. Ahora tenemos que volver a tratar de armonizar lo que en algún momento se pensó en la Constitución del año 49 cuando se creó el servicio civil, para que existiera una sola cobija jurídica, un solo ordenamiento que planteara de una forma sin distorsiones lo que iban a ser las remuneraciones. Pero hoy vemos cómo una persona en una institución como la Universidad de Costa Rica puede devengar 4 veces el salario que devenga un conserje en la Asamblea Legislativa. No hay que quitarle, y sería el primero que estaría en contra, y aquí no se trata de atacar los derechos adquiridos de nadie, pero es un tema de equidad, es un tema que tenemos que resolver. Así es, don Rafael. Obviamente nosotros tenemos un compromiso como partido de respetar los derechos adquiridos de todos los funcionarios públicos. Así lo hice yo en la Caja. Fui muy estricto en no otorgar nuevos beneficios, en no otorgar privilegios, pero al mismo tiempo fui también muy vehemente en defender los derechos de cada uno de los trabajadores. Ahora de lo que se trata, por supuesto, tampoco es de poner placas. A mí me tocó construir 400 CEBAIS, construir 2 nuevos hospitales, reconstruir más de 16 hospitales, en muchos casos casi duplicar su tamaño, como el Hospital Nacional de Niños, por poner un ejemplo, o como el Hospital de San Vito en Cotobruz. Me tocó renovar, y usted en ninguno de esas construcciones usted ve una placa mía. Yo no puse placas. Hay presidentes ejecutivos que sí ponen placas, sí, de claro, la Caja. Están llenas de placas, y por supuesto presidentes del gobierno. No hay una sola placa, porque a mí lo que me interesaba era devolverle la confianza. Quiero decir que cuando yo entré a la Caja tenían 20 años de no construir hospitales. Entonces lo primero que me dijeron es, no podemos construir hospitales, no, vamos a construir los 2, el de Liberia y el de Alajuela. Y no me interesaba si lo inauguraba o no, estaba casi terminado cuando terminó. A mí lo que me interesaba es que la gente tuviera otra vez la esperanza de que la Caja, que incluso nunca tuvo problemas fiscales, más bien me acusaban de tener superávit, y bajamos las listas de espera de más de 150,000 personas a 74,000. Es que hace poco, la última vez que fue medida, era de 650,000 personas, es decir, 9 veces más. Hay gente desesperada porque no puede ser atendida. Y además bajamos la mortalidad infantil de 14%
por 1000 a 10 por 1000. Es la caída más importante en los últimos 30 años, en 4 años. Es más, en los últimos 15 años se ha bajado 2 puntos, en esa época 4 puntos. Pero además subió la esperanza de vida 1 año y medio, en los últimos 15 años subió 8, 9 meses. De manera que ahí hay una obra. Ahí hay una obra y unas acciones concretas, importantes, sin placas, porque lo que importa es hacer las cosas. Yo estoy convencido de que hay cosas, repito, destaco las cosas que me unen, que nos unen. Nosotros tenemos una tarea como social cristianos de devolverle la esperanza a los costarricenses. En el tema de cuando usted fue presidente de la Caja, digo, de la Asamblea Legislativa, efectivamente, el único que escribió en el periódico a favor de la tesis de la constitucionalidad de su decisión fui yo, defendiendo precisamente su propuesta y su opción. En la lucha contra el narcotráfico. De manera que yo en eso siempre, yo no zafo el bulto. Yo he ayudado incluso cuando me llamaron a la Junta de Notables, en un gobierno contrario, ad honorem, di mi aporte. Cuando otras personas de distintos partidos me han pedido su consejo, lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Porque nosotros tenemos, claro, un compromiso con la bandera roja y azul, pero tenemos un compromiso aún más grande con la bandera de Costa Rica, la bandera tricolor. Nosotros podemos discutir diariamente cuál es el equipo que más nos gusta en el fútbol, en el baloncesto. A mí me gustaba jugar baloncesto y jugué en primeras. Pero digamos, más allá de eso, lo que me gusta de Costa Rica es cuando los costarricenses se van a la fuente de la hispanidad y celebramos el triunfo de Costa Rica. Ahora que usted habla de eso, Rodolfo, para mí una de mis mayores satisfacciones, siendo nuevo en la política, es haber logrado traer a la función pública casualmente ese afán de que se pueden lograr acuerdos. Y creo, porque así lo reconoció el Estado de la Nación, al juzgar el año que nosotros estuvimos en la presidencia de la Asamblea Legislativa, que era el año que más se había avanzado en la promulgación de leyes importantes, no solo la ley de procesal laboral, el Código Civil, la 8114, la reforma al reglamento que tenía más de 20 años de que no se reformaba, logramos bajar los procesos prácticamente a la mitad con las mociones que se le incluyen de 137, y algo que tal vez era casi como un anhelo, como cuando yo veía que en la Asamblea Legislativa los diputados votaban y preguntaba a uno, pero ¿cómo hay un récord para saber cómo votó, digamos, don Jorge Eduardo Sánchez o cómo votó diputados de otra época? Pues no, presentamos un proyecto que en algún momento me dijo un amigo exdiputado, eso nunca va a pasar, de que el voto quedara constando, de que fuera algo que los costarricenses tuvieran la posibilidad de saber cómo había votado una persona. Y logramos cambiar para que el voto electrónico se implementara, y hoy en día los costarricenses saben muy bien cómo ha votado cada diputado, y eso es un tema de transparencia, de rendición de cuentas. De igual manera lo hicimos cuando abrimos y nos unimos con los jóvenes de 22 asociaciones de la sociedad civil que querían una asamblea más abierta, y establecimos una plataforma que le permite a cualquier costarricense, a cualquier ciudadano, en cualquier parte del mundo, de ver cómo se gastan los recursos de la asamblea, cuáles son las formas en donde se determina las licitaciones, a quién se le otorgan los contratos en la Asamblea Legislativa, cuál es el salario del diputado, quiénes son sus asesores. Y yo creo que por ahí es un elemento que nosotros tenemos una bandera que nosotros vamos a levantar siempre. Tenemos una gran deuda con la sociedad costarricense, especialmente con los jóvenes, para que ellos sepan que los gobernantes podemos ejercer nuestras funciones de una manera íntegra, que no tenemos nada que esconder, que las cosas se vean y se resuelvan de una forma totalmente cristalina, y ahí es donde podemos avanzar. A mí me complace mucho porque adicionalmente la Organización de Transparencia Legislativa Latinoamericana, adscrita a la OEA, también en ese año nos dio el título, nos dio el reconocimiento que fuimos la Asamblea Legislativa más transparente, que avanzamos más en ese campo. Y yo creo que esas son el tipo de tareas. En un año pudimos lograr también, ahora que hablábamos de déficit fiscal, reducir en un 5% el presupuesto para el año que seguía, bajar lo que eran los viajes. Porque cuando yo entré pregunté cuál es la política de viajes, me contestaron hacer política con los viajes. Y me parecía absolutamente inmoral eso, de que se utilizara eso para formas de poder sacar un provecho
personal o político. Yo creo que para eso tenemos el diálogo, para eso tenemos que discutir. Podemos tener diferencia, pero podemos lograr acuerdos. Nosotros lo hicimos en la Asamblea Legislativa. Y está muy equivocado aquel que piensa que es un iluminado y que por él solo podría resolver los problemas de este país. Hoy en día, y difícilmente cambiará, digamos, el régimen multipartidista, este sistema donde nos obliga con mucho más razón a poder y a tener que buscar puntos de encuentro para entrarle a esos problemas que nos afectan a todos. Y esa es para mí la conducta que tenemos que seguir, con transparencia, con apertura, con diálogo, sabiendo que es lo que para mí ha sido fundamental en mi vida, en mis 25 años en el sector privado, es a través del trabajo en equipo, del poder conseguir esos acuerdos, esos consensos, teniendo por supuesto una visión muy clara de dónde queremos ir, pero es así como me he demostrado, o la vida me ha enseñado, más bien, de que es la forma en que una compañía avanza, una familia logra sus objetivos y por supuesto un país como Costa Rica en estos momentos de su historia podrán enfrentar los desafíos de su destino al llegar al bicentenario de nuestra independencia. Sí, efectivamente, Rafael, efectivamente. Gobernar y política es saber lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno en una sociedad. Y por supuesto que en eso hay que entender qué es lo que se puede y se debe hacer en las condiciones que tenemos aquí en Costa Rica, en esta tierra maravillosa, de gente trabajadora, de gente pura vida. Y entonces saber lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno empieza por trabajar con las condiciones del entorno legislativo, del entorno de la Contraloría, de la Sala Constitucional, de los tribunales, respetando los mecanismos de la democracia, el respeto de las mayorías con las minorías, construyendo acuerdos. Hay un refrán africano que dice que si quieres caminar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado. Yo en eso siempre destaco por eso la necesidad de que la gente camine con nosotros, camine junto a nosotros, que no se quede en la idea. Hay gente que ni sonríe ni presta los dientes para sonreír. Hay gente que no tiene una solidaridad con los demás y nosotros tenemos que destacar precisamente esas cosas. Hay cosas que no se deben hacer, por ejemplo en materia de seguridad ciudadana, dos cosas que son contradictorias con un crecimiento de esa magnitud de la criminalidad. Repito, el más alto aumento de la criminalidad en la historia en 3 años, 50%. Eso significa familias enlutadas, familias dolidas por la muerte de un ser querido, de un niño, de una madre, de un hermano. Y por supuesto que cuando aumenta la criminalidad de los asesinatos, aumenta también los robos, aumentan los asaltos, aumentan las violaciones. Este país tiene que volver a encontrar la senda. Y dos cosas que no se deben hacer. Una, pretender resolver el problema del hacinamiento carcelario sacando miles de detenidos o privados de libertad a la calle. Lo que hay que hacer es resolver el hacinamiento y darles un trato humanitario, porque no se trata de animales, se trata de seres humanos, pero que si los jueces determinaron que tenían que estar 10 años, efectivamente tienen que estar 10 años. Y sobre todo para terminar un poquito en el tema de la seguridad ciudadana. Y la otra cosa que no se debe hacer, es como un proyecto que se presentó en la Asamblea Legislativa por parte de otros partidos. Simplemente descriminalizar, despenalizar, convertir en contravención los robos de menos de 250.000 personas. De 250.000 colones. Como si el celular de una muchacha que está en la parada del bus no fuera tan importante para una muchacha que le ha costado mucho conseguir ese celular como lo que le puedan robar a un millonario cuando le roban 5 millones. O cuando a un agricultor tiene 10, 20 gallinas, tienen 10, 20 gallinas y entonces se las roban. Y entonces como valen menos de 250.000 colones, no, eso va a ser una contravención, eso es un despropósito. Nosotros tenemos que ser estrictos y cuidar sobre todo a la víctima, cuidar especialmente a los costarricenses. El otro día en Paraíso, en una feria del agricultor, me decía un señor, sí, a mí me parece muy bien que agarren todos los furgones, pero el problema mío es que hace 15 días se metieron a robar a mi casa y amarraron a mi esposa, porque tampoco podemos olvidar de la criminalidad que afecta a los costarricenses, de la criminalidad que afecta a la señora
a nuestra viejita que camina por las calles con su bolso y de pronto se lo arrebatan, la tiran y le rompen la cadera. Los hospitales están llenos de mujeres y de hombres que se les rompió la cadera porque alguien les hizo un tirón del bolso. Esos temas que mientras resolvemos los problemas grandes que son fundamentales en la lucha contra el narcotráfico, ser lo más estrictos que se haya sido en cualquier gobierno, ser lo más estrictos contra el crimen organizado, también tenemos que resolver el problema de la seguridad que afecta a los costarricenses en su diario vivir. El problema de la seguridad ciudadana y de la delincuencia está directamente relacionado con el aumento de la pobreza. Cuando mencionas sobre el aumento en los índices de homicidios, que incluso han llegado a superar lo que la Organización Mundial de la Salud establece como una pandemia, cuando superan una cifra, me parece que es de 10 por 1000. Y en Costa Rica eso ha ocurrido. Pero la población carcelaria se ha prácticamente triplicado en los últimos 15, 20 años. Y si hay una condición, un elemento que une a los que están en esa privados de libertad, en su gran mayoría son jóvenes de los 18 años a los 35 años, jóvenes que no han terminado su colegio, algunos ni siquiera el 6º grado, que jóvenes de condiciones de pobreza, vulnerables, de falta de oportunidades, que por supuesto son lo que atrae el narcotráfico, la manera en que le logran solucionar o por lo menos instarlos a que puedan tener su vehículo. Por cierto, me contaba un compañero nuestro que de la zona de La Juelita, de que muchos de sus amigos, él teniendo 30 años, o están en la cárcel o están muertos. Y entonces, para poder resolver el problema de la seguridad, tenemos que atacar también el problema en su raíz, porque cuando las personas tengan oportunidad de terminar su colegio, de construir un sueño, de construir una familia, no serán aquellos que va a jalar el narcotráfico. Ya no solo en lo que hablábamos en las zonas costeras, sino aquí en lo que está ocurriendo en ciertos vecindarios y comunidades donde hay unos mayores índices de pobreza. De tal manera que, por eso a mí estoy totalmente de acuerdo con usted, Rodolfo, en que, y por eso presenté ese proyecto, que nosotros tenemos que pensar en la víctima. No puede ser posible, y en este proyecto así lo pusimos, si una persona aplica, digamos, privado de libertad, que ha lesionado a alguien, a una familia, que perdió su hijo, perdió su esposo, la familia tiene el derecho de comparecer ante el juez de ejecución de la pena y dar su opinión. Porque una de las cosas que más le molestan a los costarricenses es que alguien comete un delito y 2 años después usted lo ve en la calle y hay una gran reincidencia de ese tipo de delincuente. Entonces, no estamos tampoco rehabilitándolo cuando ha habido ese tipo de violencia, como ocurrió en el caso de Liberia. Así que nosotros tenemos que darle un gran apoyo a lo que es la fuerza pública. Por eso a mí, a pesar de que algunas personas nos criticaron de por qué estábamos apoyando que se le dieran más recursos al Ministerio de Seguridad Pública, lo hice convencido de que tienen que tener mejor equipo, de que tienen que tener mejores condiciones para trabajar, de que la manera en que evitamos de que también se nos infiltren, porque se han infiltrado, en el caso en Punta Arenas hubo una situación muy escandalosa donde lograron atrapar a muchos de los que incluso les avisaban, cuidado, van para allá a detenerlos. Tenemos que darle recursos a la fuerza pública y también tenemos que estar muy alertas, porque hoy pasa algo que no ocurría antes, y me lo decían personas que están vinculadas con esto. En Costa Rica no hemos tenido ejército, no tenemos cultura, yo al menos con costo sé disparar ahí una flecha de piedra, ¿verdad? Pero aquí tenemos personas que ya están entrenadas, que saben manejar armamento pesado, han venido extranjeros a lograr armar este tipo de bandas y en donde tenemos ya un perfil de delincuente completamente distinto a lo que es meramente aquel que ha caído, digamos, que es un adicto, que anda viendo si le quita a la viejita el bolso, ese tipo de delincuencia. Lo cual no me cabe a mí la menor duda de que nuestro mayor enemigo, el que afecta a nuestras familias, el que está haciendo de que muchos de estos jóvenes estén perdiendo su libertad, que estén perdiendo, porque una vez que ingresan a una cárcel, en ese hacinamiento, más bien ahí lo que salen es ya completamente con otra perspectiva ante la vida y es un joven que perdimos. Nuestro mayor recurso es el recurso humano y ahí es donde Costa Rica debe competir. Nosotros tenemos en la educación ese gran compromiso de darle a los jóvenes la oportunidad de que todos
sean parte de este mundo tan maravilloso que se nos presenta para el futuro. Por eso tenemos que invertir, por eso tenemos que tener la posibilidad de que cada joven que nazca, aunque nazca en Osa o que nazca en Talamanca o en La Cruz, que tengan un segundo idioma, que tengan las condiciones para poder ellos aplicarse en lo que es la tecnología y poder ser parte de ese sueño de construir una familia, de poder insertarse en esa economía global. De la misma manera hemos impulsado también a través de las organizaciones que generan inversión extranjera en el país, lo hicimos en la zona de San Carlos, cómo podemos nosotros atraer hacia estas zonas también inversión extranjera, pero para eso tenemos que capacitar a los jóvenes y no podemos perderlos, desde niños, desde la prevención, desde el apoyo que se le da a las familias. Y ahí también, por lo menos, vamos a ir reduciendo a esas personas que casualmente el narcotráfico, que la delincuencia, los toma en sus manos y los hace perder, digamos, su vida. Muy bien. Efectivamente tenemos problemas muy serios en este país. La política tiene que servir para preocuparse de la gente como cada uno de nosotros, sobre todo la gente que más lo necesita. Nosotros tenemos un compromiso histórico como social cristianos con la lucha contra la pobreza. Las últimas grandes caídas de la pobreza en Costa Rica fueron en gobiernos social cristianos. Bajaron del 27 al 20 y ahí se han mantenido. Y la última gran caída de la pobreza extrema también fue en un gobierno social cristiano. Es cuestión de coger un gráfico que tiene el Estado de la Nación y verlo contundentemente. Yo creo que en esto nosotros tenemos que recuperar, obviamente, los equilibrios. El equilibrio fiscal es muy importante. A mí me parece, sin embargo, que en los últimos años lo que hemos visto es un aumento desmesurado, desproporcionado de los presupuestos. En el año pasado, 2016, en el presupuesto del 2016, comparado con el gasto del 2014, el gasto ordinario, no el gasto de capital, no el gasto de infraestructura, había crecido de 4.8 billones a 6 billones, es decir, un 23% cuando la inflación fue del 1%. Pero qué paradoja. Por eso es que yo digo que es un despropósito ese presupuesto, y el anterior también. Porque qué paradoja, en el año pasado, ¿sabe qué le bajaron? 50.000 millones a infraestructura. Mientras subían el gasto ordinario, le bajaban a infraestructura y le bajaron 18.000 millones de colones al presupuesto de seguridad. Entonces, donde uno pone el ojo, tiene que poner también su compromiso, o sea, ahí tiene que haber un compromiso. Yo creo que tenemos que volver a recuperar los equilibrios, ¿dónde están las prioridades? ¿Dónde están las prioridades en el gasto? ¿Cómo se mejora la recaudación? ¿Cómo mejoramos y demostramos que se puede volver a tener equilibrio fiscal sin aprobar jamás ese paquete tributario que pretende cargarle a los costarricenses los costos de un desmadre en el gasto público? Déjame terminar. No, ya estamos terminando el programa. Quisiera entonces aprovechar para despedirme. Muchas gracias, ahora te dejo. No, es que ya se acabó el tiempo. Ya vos usaste los últimos 2 minutos. Un saludo a los costarricenses y que igualmente, por encima de cualquier cosa estamos también muchas gracias por estar aquí y quiero decirles que vamos para adelante. Nosotros amamos a Costa Rica y tenemos ese camino. Doña Laura, ya no tenemos más tiempo. ¿Decimos alguna cosa bonita? No, muchísimas gracias más bien a ustedes por permitirnos continuar con este proyecto de Mesa 13. No, y muchas gracias, doña Laura. Yo quiero decirle que ha sido un ejercicio muy provechoso. Me parece que los objetivos que tenemos para que nuestro país vuelva por esa senda que siempre los gobiernos socialcristianos han tenido, los que sostenemos y tenemos en nuestro corazón ese sentimiento, pues vamos para adelante. Así que gracias por la oportunidad. Muchas gracias de nuevo y de verdad a todos los televidentes, radioescuchas, y esperamos seguir conversando. Y el 4 de junio, y que se vienen comercial, que todos los costarricenses nos acompañen en la convención del Partido Unidad Social Cristiana. Todos están invitados, especialmente los social cristianos. Bueno, muchísimas gracias. Y bien, nosotros cerramos aquí lo que es nuestra propuesta de Mesa 13. Gracias por acompañarnos en esta mañana a través de Canal 13, Radio Nacional y nuestras redes sociales. Manténganse con la programación del CINAR. Buenos días.